explicando este tema de elasticidades. Para esto ahora sí ya vamos a introducirnos al mundo de Eco 1. Entonces quiero empezar explicándoles la elasticidad de la demanda y dentro de la elasticidad de la demanda los posibles temas que podemos encontrar. Más tarde les van a explicar los otros tipos de elasticidad de la demanda, incluso elasticidad de la oferta, para que tengan ya el concepto completo de elasticidad. Para esto vamos a utilizar una función de demanda, que es la que pueden encontrar aquí, donde ahora sí tenemos expresada todos los parámetros que tienen que ver con esta demanda, es decir, la cantidad de X demandada como una función de demanda va a depender tanto del precio del mismo bien como del precio de un bien ajeno como PC o PS, pero también dependería del ingreso. Aquí podemos encontrar N variables que influyen en la demanda, como los gustos, el precio de un bien en el futuro, pero nos vamos a remitir al modelo básico, que sería este. ¿Por qué? Porque son las elasticidades que más ocupan ustedes en ECO1. Para esto vamos también a utilizar la curva de demanda. La ecuación de la curva de demanda, es decir, algo que nosotros podemos graficar. Necesitamos una ecuación donde solo dependa de Q y de P, para que nosotros lo podamos graficar. Entonces vamos a tener valores asignados a estas variables para que nosotros las podamos sustituir ahí y entonces compactar la función para que conozcamos la curva de demanda. Vamos a ponerle que el ingreso es igual a 1000, el precio de S es igual a 2 y el precio de C es igual a 16. Sustituyendo estos valores en la función de demanda, cada valor en el lugar asignado, vamos a tener Q de X es igual a 50 menos 2 precio de X. Recuerden que el precio de X no lo vamos a sustituir porque de hecho es la variable que queremos relacionar. Entonces, si sustituimos el 16 del precio de C aquí, nos quedaría 8. Sustituyendo el precio de S nos quedaría menos 8. Y sustituyendo el ingreso nos quedaría más 10. Por lo cual tenemos ya nuestra curva de demanda, que es QX igual a 60 menos 2 precio de X. Ahora, esta es la curva de demanda. Recuerden que en matemáticas nosotros graficamos el eje X en las horizontales y el eje Y, y la variable Y en el eje vertical. En economía lo único que hacemos es graficar a la cantidad de igual manera en el eje de las abscisas y al precio en el eje de las ordenadas. Solo que normalmente conocemos la ecuación de la recta Y igual a mx más b, donde la variable Y es la variable dependiente y es la que está despejada. En este caso no. En este caso vamos a utilizar nosotros como nuestra variable dependiente a la cantidad. Digamos que en matemáticas tenemos a la X despejada y a la Y dentro de la ecuación. Entonces, graficando esta ecuación, vamos a notar que cuando el precio es de 0, la cantidad máxima es de 60. Entonces, en el eje de las abscisas tenemos el 60. Ahora, cuando la cantidad sea de 0, si despejamos este 60 para acá nos quedaría como menos 60. Y si dividimos entre menos 2, menos 60 entre menos 2 nos daría el 30. Entonces ya tenemos graficada nuestra ecuación de nuestra demanda. Ahora, para esto me gustaría explicarles, volviendo a elasticidades, la elasticidad precio-punto de la demanda. Entonces, nos remitimos a esta fórmula, que es la misma que habíamos ocupado en el video anterior para definir cualquier elasticidad, pero ahora queremos conocer la elasticidad precio-punto de la demanda. En esto nos interesa saber cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en el precio del mismo bien. Entonces, siguiendo con la fórmula del video pasado, si tenemos delta porcentual en Q sobre delta porcentual en P, desarrollando lo mismo como el cambio porcentual que les habíamos dicho, es delta Q sobre delta P por P entre Q. Si en el examen les hablan de porcentajes, les recomiendo que utilicen esta fórmula porque directamente les va a dar el resultado. Pero si les hablan, si únicamente les piden conocer la elasticidad, pero en ningún momento se mencionó la palabra porcentaje, ustedes van a utilizar esta fórmula. Entonces, es importante que distingan ustedes este término de la fórmula, que es delta Q entre delta P. O sea, cómo cambia Q entre cómo cambia P, pero sin porcentajes. Recuerden que la definición de una pendiente en matemáticas es cómo cambia Y cuando cambia X. Sin embargo, aquí tenemos cómo cambia Q, que es lo que graficamos en X, entre cómo cambia Y, que es lo que graficamos en P. Por lo tanto, vamos regresándonos a nuestra ecuación, la pendiente de esta recta sería cómo cambia Y sobre cómo cambia X sería un medio. Sin embargo, si nosotros notamos en nuestra curva de demanda, este numerito, este menos 2, que es el que acompaña al precio de X, cumpliría la función de nuestra pendiente en economía. Es decir, ¿cómo cambia Q cuando cambia P? Cambia menos 2 veces el cambio en P. Por lo tanto,
ya tenemos que delta Q sobre delta P, automáticamente nosotros podemos saber que es este menos 2. Ahora, ¿por qué se llama elasticidad precio-punto? Porque a ustedes les preguntan en qué punto van a calcular la elasticidad. Si a ustedes les dicen en el equilibrio, y supongamos que el equilibrio es un supuesto, no siempre pasa, pero supongamos que el equilibrio queda dado justo a la mitad de la demanda, donde la cantidad de la mitad es 30 y el precio de la mitad es 15. Si la elasticidad que nos piden en este punto, entonces yo ya sé que el precio es de 15 y la cantidad es de 30. Por lo tanto, mi elasticidad quedaría dada así. Delta Q sobre delta P por P entre Q es igual. Delta Q sobre delta P quedamos que es este coeficiente. Entonces tenemos menos 2. Recuerden, cuando tengo despejada la Q, es el coeficiente que acompaña el otro precio. Menos 2 por precio entre cantidad. Y ya tengo mi precio que es 15 y mi cantidad que es 30. Entonces, 15 entre 30. Y esto me va a dar que menos 2 por 15 entre 30, que es igual a 1/2, me va a quedar menos 1. Tiene mucha lógica que la elasticidad precio de la demanda sea negativa. ¿Por qué? Porque se cumple la ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad. Entonces estas variables van en sentidos opuestos, lo cual me da el signo de mi elasticidad. Y por otra parte es menos 1. En ECO1 vamos a entender que cuando tenemos una demanda lineal, justo a la mitad de la demanda tenemos la elasticidad unitaria, es decir, la elasticidad igual a 1. Ahora, me gustaría introducirles otro concepto que es el tema de elasticidad arco. La elasticidad punto ya nos va a dar el valor de la elasticidad en un punto, es decir, con un precio y una cantidad. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros deseamos conocer la elasticidad en un segmento de la curva de demanda? Supongamos estos dos puntos. Si queremos conocer la elasticidad entre este segmento, vamos a tener asignado un precio y una cantidad para este punto y un precio y una cantidad para este otro. Por lo tanto, nuestra fórmula de elasticidad arco solo cambiaría en este sentido. Delta Q sobre delta P sigue siendo la misma variable de la que les había hablado, este menos 2. Pero en la otra parte vamos a tener que no solo quiero el precio y la cantidad, sino quiero el promedio de precios entre el promedio de cantidades. Es decir, P1 más P2 entre 2 y Q1 más Q2 entre 2. Y es muy fácil observar aquí que al tener el 2 dividiendo ambos números, simplemente lo podríamos eliminar y nos queda delta Q sobre delta P por P1 más P2 entre Q1 más Q2. Aquí no confundan este término con este. Este término es Q2 menos Q1 entre P2 menos P1. Y esto aplica tanto para la precio punto como para la precio arco. Sin embargo, el segundo término es el que va a cambiar. Vamos a tener una ponderación de precios y cantidades tal que nos dé a conocer la elasticidad en un segmento de la demanda. Esta elasticidad arco va a aplicar para cualquier elasticidad que les pidan de la demanda o de la oferta. Sin embargo, solo deben notar que la única diferencia es que aquí no va a ser P y Q, sino P1 más P2 entre Q1 más Q2. Así que de la variable que les digan, más adelante vamos a desarrollar todas las elasticidades, solo van a ocupar la suma de estas dos variables que acá se restaron, aquí las vamos a sumar. Eso sería todo por este video y seguimos con el tema de elasticidades.